Hoy voy a hablar sobre Bartimeo, uno de los milagros en la Biblia que muchos amamos, muchos abrazamos. Esa experiencia tan hermosa de la sanidad de este hombre y cómo el Señor Jesús demuestra su poder trayéndole a este hombre la capacidad de devolver la vista. Me apagas el- Y Él nos muestra la forma como nosotros debemos eh, actuar en medio de las oportunidades que nos da Jesús. Muchas veces nosotros tenemos la posición de pensar que podemos esperar para tomar decisiones cuando las oportunidades realmente son únicas, son a veces escasas. Mucha gente no podrá decir al Señor, usted no me dio la oportunidad. Yo creo que Dios a todos, es más, Pedro dice que Él es paciente para su venida con el simple, digamos, hecho de un corazón amoroso de que todos vengan a la salvación. Pero es como si yo pudiera decirle a Dios, Dios, espérate hasta que yo esté listo y ahí entonces sí tomo esa oportunidad que tú me das de la vida eterna. Bartimeo nos abre los ojos, este hombre ciego, nos abre a nosotros los ojos a través de la experiencia de Jesús, de que debemos nosotros realmente soltar las cosas de nuestra vida que nos detienen y abrazar realmente a Jesús sin, queridos hermanos, prolongar un llamado tan inmenso a la salvación. Las oportunidades muchas veces, queridos hermanos, vienen una única vez. Y como dijo un escritor, la palabra mañana es del diablo. ¿En qué sentido? Que eso de voy a hacerlo mejor mañana y aplazo para mañana mi decisión de seguir a Cristo, aplazo mañana mi transformación de seguir a Cristo, o la transformación que es necesario en mi vida en el seguir a Cristo. Lo dejo para luego, para después, no, cuando ya haya vivido, cuando haya puesto en orden mi casa, cual cosa. No, no es que usted sea la persona más importante y en usted se basa el merecer a Cristo. No, es un regalo si usted lo toma o no lo toma. Es así de sencillo. Y a veces, queridos hermanos, nosotros nos crecemos demasiado, nos damos un valor tan supremamente alto, un orgullo nos invade, que a través de ese orgullo nos perdemos un llamado maravilloso de seguirle a Él. Bartimeo es el último milagro que Marco nos narra de Jesús haciendo a un hombre. Luego el Señor Jesús va más adelante en el comentario o en el Evangelio de Marcos, va a secar la higuera y viene luego el milagro sobre milagros que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y deseo, queridos hermanos, que usted y yo veamos en esta mañana algo que he titulado La oportunidad divina para Bartimeo, y ese es el título de la palabra en esta mañana, y la voy a fundamentar en dos grandes puntos. Por favor, abren sus Biblias en Marcos capítulo 10, versículo 46. Por favor. Hace 8 días estábamos hablando de que Jesús mismo le dijo a sus discípulos que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir. Y nos dejaban digamos, ese aspecto del que quiere hacer más grande, entonces sirva
a los más pequeños o será el servidor de todos? Tratando de tocar de ese orgullo que había en sus discípulos de quién ocuparía el mejor lugar. ¿Ya estamos todos ahí? Bueno, dice la palabra así. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Es decir, había mucha gente que seguía a Cristo. Recuerde que ellos van a la Pascua. Muchos de los que vienen con Jesús son aquellos que tomaron el recorrido de la parte alta de Galilea a bajar a Jerusalén sin pasar por Samaria. Entonces era un recorrido mucho más alto y era más, digamos, el pueblo judío, aquellos que todavía guardaban esa, entre comillas, pureza hacia la búsqueda de la fiesta de la Pascua que se daría en Jerusalén. Sigue diciendo la palabra que Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Queridos hermanos, viendo esta porción de la Biblia, me hago una pregunta, que es la pregunta que trataremos de responder en la predicación. ¿Cómo actuar ante una oportunidad divina? Es decir, sabemos que vimos una hermosa oportunidad sobre la vida de Bartimeo, la cual le llevó a recobrar su vista. Pero ¿cómo? ¿Qué fue lo que hizo Bartimeo? ¿Cómo Dios se presenta a Bartimeo? ¿Y cómo entonces Bartimeo es restaurado y es entonces un hombre totalmente transformado hasta un punto que el mismo Señor Jesús le habla y le dice que era salvo? En primera instancia, podemos ver que Bartimeo entonces actúa con fe. Es decir, las oportunidades divinas que Dios nos da, debemos acercarnos, debemos abrazarla, debemos tomarla con fe. Fe, la fe hace parte de nuestra vida. Pedro, aquel que para muchos de los estudiosos estuvo acompañado de Marcos y que fue el que le narra todo este evangelio, dijo claramente que nuestra fe es más valiosa que el oro mismo. Y esa fe entonces tiene que ser probada, y Dios pone sobre nosotros esas oportunidades divinas y nosotros o actuamos con fe o no actuamos con fe. Es decir, la fe en cierto sentido nos está dando a nosotros esa capacidad de que si estamos actuando correcta o incorrectamente. Ahora, este hombre, Bartimeo, y la Biblia se toma el tiempo para que su nombre quede ahí plasmado. Es con el objetivo de que se supiera puntualmente quién era el hombre que había vivido esta experiencia. Por lo cual muchos de los estudiosos y académicos de la Biblia hablan de que Bartimeo realmente fue un hombre de influencia en la iglesia misma. ¿En qué sentido? De que este hombre fue un testigo de la obra de Jesús. Entonces, y me imagino que muchos dirían: vaya y pregúntele a Bartimeo, vaya y pregúntele a Bartimeo. Y sabemos que su respuesta fue que él siguió a nuestro Señor Jesucristo. Bartimeo significa hijo de Timeo. Y bueno, de Timeo no se nos habla demasiado, solamente de él. Ahora, es bueno que ustedes también sepan esto.
esa porción también está en Mateo y en Lucas, pero en Mateo y Lucas habla de dos ciegos, es decir, la experiencia fue con no dos hombres ciegos, pero Marcos recalca aquel que tomó la vocería y aquel que radica fue más influyente sobre la iglesia misma. Entonces, es muy puntual Marcos para hablar de él. Ahora, si nosotros vamos a actuar con fe, tenemos que hacerlo a pesar, hermanos, de la condición que nos encontremos. Es decir, a veces nuestras condiciones o cómo me encuentro afectan en la forma como yo actúo. Si yo me encuentro enfermo, pues no va a tener la misma fuerza que cuando estoy sano, ¿cierto? Pero muchas veces hay momentos donde yo me estoy en una condición que no debe impedirme correr a Cristo. Y quiero que miremos la condición de él. La Biblia dice claramente en el 46 que él era un hombre ciego y que estaba junto al camino y que estaba haciendo mendigando. ¿Y por qué era esto? Una persona de esa época no tenía las facilidades para su trabajo ni las facilidades aún para mover. Es decir, nosotros tenemos ya más tecnología y podemos darle a personas que son ciegas facilidades. Un ejemplo, si usted camina por el andén de Unicentro, notarán que habrá ahí unas baldosas que tienen como unos taches. Esas baldosas son para ellos realmente, para que la persona que es invidente, él sienta por dónde está caminando, y si él se sale y no siente el rugosito, vuelve y entra, y esa es su área recta. Ya los subirse a un andén ya es con rampas y así sucesivamente. Y si hay una columna en algunos edificios públicos, tienen la orden de ponerles en las partes de abajo como una especie de un aro metálico en el cual ellos tocan con sus varas y se dan cuenta de que ahí hay una columna. En esa época no, y aún teológicamente, cuando alguien veía a un ciego decía, ¿cuál sería el pecado de este hombre o el pecado de su padre para que esté en tan grande maldición? Entonces no era una vida sencilla, no habían oportunidades, por lo cual la forma de sustentarse Bartimeo y su amigo mismo era pidiendo limosna en la vía, y mucho más en ese momento que venía toda esa población tan grande hacia Jerusalén. Y queridos hermanos, eh, esa ceguera que en ese momento era la condición de el mismo Bartimeo, era algo que también el Señor utilizaba para mostrar la ceguera espiritual también en muchas personas. Es decir, el Señor Jesús le dijo a los fariseos, ustedes eran ciegos, ciegos guías de ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. En pocas palabras estaba diciéndoles también a estos fariseos que el pecado realmente de la ceguera física no era tan grave como el pecado de la ceguera de tipo espiritual. Y queridos hermanos, recalco yo estas dos posiciones con el gran, digamos, el gran deseo de que usted y yo comprendamos que podemos acercarnos a Cristo a pesar de las grandes limitaciones que tengamos. Eso nos enseña Bartimeo. Muchas veces nosotros no nos acercamos porque pensamos que lo que yo he vivido, lo que soy, no me da la fuerza y la capacidad para realizarlo. No. Si yo tengo mi mirada en mí mismo y no tengo la mirada de aquel que está pasando frente a mí, frente por ese camino, sabiendo que sería la última vez que Jesús tocaría ese trayecto, porque ya iba para la cruz, él iba a ser crucificado. Si no tomo yo esa oportunidad, queridos hermanos,
Si yo pierdo la oportunidad de Cristo sobre mi vida, si la iglesia pierde la oportunidad de aquel que toca la puerta y está esperando que alguien le abra, si se pierde esa oportunidad, ¿quién nos asegura que se vuelve? ¿Quién nos asegura que si el corazón mío estará preparado dentro de una semana o un año para buscar realmente a Cristo? ¿Quién nos daría a nosotros digamos, esa seguridad? Ninguno. Es más, si usted y yo leemos la invitación a las bodas, hallaremos que muchos de los que veían no aceptaron ir a las bodas. Pero ¿qué dijo el Padre? Vayan por los caminos, llamen a cojos, ciegos, y que sea llena mi casa. Y el Señor llenará de aquellos hermanos que muchas veces las sociedades o los golpes de la vida le han llevado a estar postrados. Dios tiene el poder y el amor y la misericordia y la compasión entonces para levantarse. Aunque muchos no den la oportunidad, Dios sí da mucha oportunidad, pero no sabemos, Él no tiene la obligación de esperarnos a que usted y yo nos decidamos, porque entonces sería claramente que nosotros somos más grandes que Dios. También ese actuar con fe debe expresar el impacto de Jesús en nuestras propias vidas. ¿Y qué sucede? Él estaba en el camino, escuchó que venía Jesús Nazareno, dice el versículo 47, y comenzó a gritar. Las voces significa ahí en la Biblia gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y por qué gritaba? Él era ciego. No sabía si estaba aquí, estaba allá o venía por aquí. Pero ¿qué tenía que él que asegurarse de dónde esté, Señor? Escúchame. Jesús, por favor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y me parece especial esto. Jesús ya venía precedido de 3 años de un ministerio impactante. Lázaro ya había sido levantado de los muertos. Él había demostrado la soberanía y su autoridad sobre las enfermedades. Había echado fuera demonios, ya había resucitado muertos. Él era realmente quien era, el Hijo de Dios. Por lo cual, cuando le dicen, aquí viene Jesús Nazareno, es como decir, aquí viene Jesús el antioqueño, el Nazareno de Nazaret. Y él no se interesó realmente por ese de dónde era, sino se interesó quién era. Entonces él grita que Jesús, el Hijo de David, el cual era un título mesiánico. Realmente aquel que era esperado por la misma nación entera. El 11:10 de ese Marcos capítulo 11 versículo 10 dice claramente que cuando él entra a Jerusalén, el pueblo clamaba y decía: bendito el reino de nuestro padre David que viene. ¿Cómo lo veían? Como alguien tan grande como David, aún mucho mayor. Ese era, digamos, ese concepto y esa posición de este pueblo ante este Mesías. Él no fue como aquellos que aquí lo aclamaron y esa multitud que luego gritó: crucifíquele. Sino fue alguien realmente que su corazón fue impactado por aquel que estaba pasando. Es decir, ahí frente a él estaba pasando la promesa hecha a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra.
Y en ese se estaba cumpliendo también la promesa de David: de ti entonces vendrá un rey que se sentará sobre el trono y será eternamente. ¿Y quién más entonces para un judío no sería un gran regalo que ese Mesías llegase a la tierra y les levantase de nuevo? Por eso es tan importante este Jesús, hijo de David, que el mismo Mateo y el mismo Lucas tocan la genealogía de José para demostrar la legitimidad entonces de que Jesús era nacido bajo esa línea, que era entonces él hacía parte de la casa de David. Ahora, ese impulso, queridos hermanos, ese comprender que Jesús realmente es mi Mesías, es el Mesías, me lleva a suplicar, me llega a pedir, me llega a clamar que misericordia, misericordia. Y misericordia, ¿por qué? Sería una muy buena palabra, querido hermano, porque en su interior Bartimeo reconocía el pecado. Vean, a veces Dios permite cegueras para que nos veamos al interior, y lo que nos vemos al interior no nos gusta. Pablo quedó ciego 3 días. Y lo único que pudo ver Pablo es a Pablo mismo, de lo cual se dio cuenta de que necesitaba rotundamente a Cristo en él. Este hombre se dio cuenta de que era pecador y lo único que podía pedirle al Mesías que pasaba era: ten misericordia de mí. No le estaba diciendo: Señor, mire, mi vida ha sido esto, un fracaso, me sacaron la lengua, me golpearon, me robaron, me atracaron, tal cosa. Sino dice: Señor, realmente yo necesito, mi vida necesita misericordia de ti. Mi vida necesita rotundamente de ti. Alguien dijo de Timoteo lo siguiente: su corazón vio la luz antes que sus ojos. Y es necesario que si nosotros aquí adentro, cuando nos encontremos con Cristo Jesús, aquí adentro hay mayor convicción de lo de aquí afuera, hermano. Nosotros nos acercaremos de la manera conveniente. Nos acercaremos de manera sabia. Y ese impulso, hermano, tiene que superar aún lo más difícil, muchas veces, que son, en cierta manera, aspectos que nos detienen. Y vamos a ver que es aún la misma teología de las mismas personas o tal cosa. El versículo 48 dice que muchos le reprendían que se callase. Y podríamos pensar, hagamos de cuenta que la hayan agarrado totalmente los discípulos y supieran: Jesús tiene que ir a morir a la cruz en Jerusalén, no podemos distraernos, esta es la meta, vamos todos para allá. Pero realmente, pues todos reconocemos que ellos no la tenían tan clara. Perdón. Y para muchos que buscan a Jesús con un corazón sincero, van a encontrar que molesta a otras personas. Y, queridos hermanos, perdón. Gracias. Vamos a... Gracias, muy amables. Ya estoy saliendo del cuadro gripal.
pero quedan algunas pequeñas molestias. Bueno, vamos a encontrar que a veces usted en su búsqueda genuina de corazón a Dios, muchas personas a su alrededor se van a levantar en contra. Por ejemplo, es triste cuando un esposo se vuelve piedra de tropiezo para una esposa. O una esposa para un esposo, porque también sucede, no crean que es solamente del lado de aquí para allá. Cuando padres son tropiezos para los hijos. Mi hijo le doy dinero, le doy plata, vaya, rumbe y todo, pero no vaya a esa iglesia. Nosotros hemos visto esas expresiones de padres. Por eso, si Jesús realmente ha impactado su vida y en usted está ese anhelo de buscar la misericordia de Dios, la misericordia de Dios, es decir, reconociendo que es pecador y necesita salvación, queridos hermanos, persevere. Persevere sobre aquellas luchas que se levantan para detenerlo. Pero si realmente es porque usted está buscando a Jesús para su propio beneficio, escuche la voz que le dice, por ahí no es. Ahí sí tiene que ser usted sensible. Entonces tenemos que actuar con fe cuando veamos una oportunidad de esta tan especial, la presencia de Cristo sobre mi vida. Yo tengo que entonces actuar con fe, queridos hermanos, y tengo que ser una persona entonces que realmente mi corazón anhele al dador de la oportunidad. En segunda instancia, ¿cómo actuar ante una oportunidad divina? Podemos aprender también de Bartimeo a reconocerla. ¿Y cuál es el reconocimiento? La oportunidad divina es Cristo. Vean, usted quiere conocer la misericordia más grande de Dios, la gracia más grande del hacedor y creador de todas las cosas, es Cristo. La pastora hablaba ahorita de Éxodo 12. Y veré la sangre, y al ver la sangre no dejaré que la muerte entre a sus casas. Que vio él la sangre, vio a Cristo, es decir, la mayor gracia para el hombre es Cristo en él. Ahora, en esta oportunidad divina que es Cristo, nosotros debemos, queridos hermanos, entender en ese acercamiento de que en Él habita todo el poder, toda la autoridad, en Él habita toda la deidad de Dios. Y es hermoso ver lo siguiente. El 49, la voz de Bartimeo se escuchaba. Yo me imagino cuántas veces tuvo que haber gritado este hombre. Entonces Jesús se detuvo y es hermoso esa palabra, se detuvo. A veces pensamos, Dios está tan ocupado que no tiene tiempo para nosotros. Él tiene tiempo para cada uno de sus hijos. El problema es que nosotros somos los que no tenemos tiempo para Dios. Y Él se detiene. Su meta era la meta de cumplir la voluntad del Padre sobre la tierra, sobre aquellos hombres que iban a ser salvos por la fe. Pero en esa voluntad, en ese trasegar, igual que el amor a través de la Santa Cena, sabiendo que entre pocas horas ya iba a comenzar su tortura, Él tiene tiempo para sus hijos. Se detiene y le manda a llamar. Y es especial ello, darnos cuenta de que el llamado mío no fue el llamado, digamos, de cualquier persona, sino de Jesús mismo. Ahora, que lo llamaron los discípulos, sí, pero fue porque fue la orden de Dios. La predicación es una forma de llamar como que hace.
¿Usted se acuerda cuándo fue llamado por Jesús a ser su hijo? Cuando vino esa voz que cambió su corazón y hubo una convicción y usted se pudo presentar a Él y hubo allí entonces como un impacto al verse usted ante el Creador y el Hacedor y el dueño de su vida. El llamado impacta una vida. Samuel fue llamado y mire qué hombre se levantó. Elías en su escondite, en su cueva, Dios vuelve y le llama y le saca. A Pablo mismo a través de una prueba sobre sus ojos. Dios nos llama, pero muchas veces nosotros, ¿cómo actuamos ante ese llamado? ¿Cómo lo hacemos? Y es especial lo que nos enseña este hombre Bartimeo. Los discípulos le dicen, ten confianza. Levántate, te llama. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer como iglesia para aquellas personas que el Señor nos llama, a compartirles el Evangelio, a llevarlos. Tenga confianza. Levántate de donde tú estás y acércate a Cristo. No deje que haya impedimento para usted abrazarle. Y aquí vemos la determinación, hermano. Ante esa oportunidad divina que es Cristo, usted y yo debemos ser determinados. Y grave problema de la iglesia, hermanos, es que muchas personas simpatizan con el Evangelio. Muchos simpatizan, pocos se comprometen realmente con el Evangelio. Pocos además ponen su corazón realmente en sumisión ante Jesús. Son pocos, porque todavía queremos dominar sobre nuestras vidas y no hemos permitido que Él sea el Señor de nuestras vidas. Lindo lo que hace Bartimeo. El versículo 50 dice, entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Y es especial porque había sucedido algo. La bata era algo que ellos se ponían por encima para cubrir su vestido primario. Una persona poder correr de manera más ágil, la bata le impedía. Entonces, ¿qué significaba? Que eso que le impedía lo dejó. ¿Usted se imagina para una persona ciega que mendiga perder su fuente de calor, de refugio en la noche, y usted ciego, dónde lo va a encontrar? Pero Él lo suelta con el objetivo de poder acercarse de la manera más ágil. Nada le impidiera seguir a Cristo. Justo, digamos, en momentos anteriores, la Biblia nos habló de un hombre que Jesús le dijo, quítate lo que te impide y sígueme. Y fue al joven rico. Y esta capa era la finca, el chalet, el carro, era de pronto la mayor riqueza que tenía Bartimeo, pero Bartimeo lo suelta con el objetivo de poder seguir a Cristo. Y muchas veces, queridos hermanos, nosotros no soltamos lo que tenemos que soltar para podernos acercarnos a aquel que puede transformar nuestras vidas. El mismo Hebreos dice que nos despojemos de todo peso y de pecado, hermanos. Nos tenemos que ir realmente lo que me tiene a mí aferrado, que no me deja correr, porque ya me dijo, me dice el Señor, ten confianza, levántate y ve a donde el Señor. ¿Qué me hace falta a mí realmente?
Y ahí es donde ustedes debemos de ir, que son las capas que yo tengo. Muchas veces son las relaciones, hermano, el área sexual, la incredulidad. Bueno, son tantas, pero ¿qué es lo que me está arropando que a mí no me impide ir tras Cristo? El joven rico era el amor a las posesiones, la avaricia que había en su corazón. Y a veces no cumplimos y perdemos ese llamamiento divino, queridos hermanos. Y me da tristeza, porque ¿cuál es el mayor privilegio que puede tener un hombre sobre esta tierra? Ser llamados por Jesús. Y aquellos que de verdad le ponen oído al llamado de Jesús son tan diferentes. Como un Samuel, realmente, qué hombre que leímos en el Antiguo Testamento, un profeta de Dios en el cual ninguna de sus palabras cayó a tierra, sino que el hombre lo que dijo era la voluntad de Dios. Pero la oportunidad divina de Cristo nos prueba el corazón. ¿Y en qué, hermanos? Mira, especial. Lo llevaron. Jesús entonces lo observa, ¿no? Y le responde Jesús: bueno, usted me está diciendo, Jesús, hijo de David, de misericordia. ¿Cierto? De misericordia. ¿Qué quiere que te haga? ¿Qué desea que te haga? Es decir, ¿cuál es el corazón de Bartimeo acá? Y es especial, hermano, cuando una persona reconoce su necesidad. ¿Qué dijo él? Señor, que recobre la vista. Como el que tiene hambre, pues yo necesito comida. Como a veces muchas personas en la calle le piden a uno, tengo hambre, pero uno le da algo de comer y se descuida uno y va y lo bota. No tenía hambre, quería plata para drogarse. Y Jesús nos prueba en ese sentido. Porque a veces, para muchos, Jesucristo es como la lámpara de Aladino que se frota y dame los deseos o cumple los deseos de mi corazón. Y se han olvidado realmente cuál es el objetivo más importante de Jesús sobre esta tierra, y es darnos la salvación, librarnos de la ira de Dios, del juicio divino, no de Satanás, hermanos, aunque vino a destruir las obras del diablo, más que todo cual, de esa acta que es contraria contra usted y contra mí. Todo alma que pecare morirá. Cristo vino a librarnos de la muerte. Y a veces, hermanos, el Señor nos pregunta qué quiere. Bartimeo puede decir: no, Señor, dame plata para terminar mi vida de ciego, pero bien, tranquilo, en las playas, bueno, no de Jerusalén, sino en las playas por allá, en las orillas de Israel. Y para pegarme un viajecito a conocer a Babilonia, y quiero conocer Egipto y aprender de la historia. Pero Señor, pero no puedes ver, pero puedo oír, Señor, regálame la plata. A veces, hermano, cae en el corazón, nosotros ¿para qué nos acercamos a Dios? Ayer me preguntaba si el Señor se me acercara y me dijera: John Edward, y a cada uno de nosotros, pídeme una cosa y te será dada. ¿Qué pediríamos? ¿Qué pediríamos? ¿Qué pediríamos? Yo me pregunto. Y eso se ve manifiesto en la forma como oramos nosotros. Señor, Maestro, que recobre la vista. Ese recobrar la vista significa que don Bartimeo como que veía. Y es lindo cuando usted y yo nos podemos acercar a Cristo y decirle: Señor, por favor, permítame recobrar la visión. Hablaba a la iglesia en esta mañana que una de las cosas que más le duele a uno como ministro del Señor es la falta de discernimiento.
Y es porque tenemos la visión nublada. La visión nublada. En una escena de Capitán Guerra y Mar, uno de los soldados saca ese telescopio. ¿Periscopio? ¿Al periscopio no es el del submarino? Telescopio, creo, ¿cierto? No sé, de pronto si alguno lo sabe el nombre y comienza a observar. Cuando hizo así y alcanzó a ver por allá una figura dentro de una niebla, le preguntaba, ¿qué hacemos? Es que me pareció o no me pareció, ¿qué hacemos? Menos mal que el que segundo a mando dijo, a sus puestos, y comenzaron a tronar los cañones. Si nosotros no tenemos realmente, queridos hermanos, la capacidad de visionar las cosas, cuando menos pensemos, tenemos la bala del cañón cayéndonos a los pies. Por eso es necesario que usted y yo entendamos eso. ¿Qué quiere que te haga? ¿A quién le hizo esa pregunta? Hace 8 días no estudiamos a Jacobo y Juan. ¿Qué quiere que les haga? Es que nos sentemos a su izquierda y a su derecha, exaltación. Pero ¿qué estaba buscando este hombre? Realmente restablecerse. Pero se acercó y le dijo antes de responder, maestro, por ejemplo, está en Marcos, pero tanto Lucas como Mateo reconocen que este hombre dijo Señor, que significa amo. Él le dijo Señor, o mi amo, mi Señor, yo soy tu siervo. En su misión llegó y le dijo Señor, y Señor, que recobre la vista, que recobre la visión. ¿Qué queremos de Cristo? ¿Qué necesitamos de Cristo? Y lo hermoso, cuando usted y yo realmente como que entendemos a nuestro Señor, nuestras vidas se transforman e impactan. Jesús le dice a este hombre, Mateo dice que le toca, Lucas dice que él le dijo recíbela, y en Marcos entonces se conjuga toda la oración, vete, tu fe te ha salvado. El Señor le dice, tu fe creíste realmente quién era yo, y no solamente te ha sanado, sino te ha salvado. Es decir, Jesús le está diciendo, vean, lo que usted hizo, Bartimeo, fue ir más allá de ser curado. Usted fue realmente tocado y transformado, y usted ha sido salvado porque ha entendido y comprendido realmente quién es el Hijo de David, el Mesías, el Hijo de Dios. Por eso me parece hermoso que Marcos hubiese plasmado este nombre, porque todo apunta a que Bartimeo fue un hombre que impactó la iglesia. Es hermoso porque realmente su fe fue una fe que le llevó a la salvación. ¿En qué sentido? Que fue el don de Dios, un regalo de Dios que recibió cuando escuchó, ahí viene entonces Jesús. Y puede este hombre entonces saber o tenemos claramente que su visión se sanó en una gran totalidad o totalmente, porque él recobra la vista. ¿Y qué es lo primero que hace? Seguir a Jesús. Triste aquellos que Dios pone su mano y bendice, y después de que ya están más tranquilos, dejan a Jesús. Por eso, a veces una gente, sobre todo en la crisis económica, buscan a Dios. Dios les abre puertas, le bendicen y se olvidan luego de Dios.
¿Qué quiere que te haga? No, Señor, que me multiplique, y el Señor puede hacerlo. Te multiplico las finanzas. Pero yo te pregunté, ¿qué quiere que te haga? Y si no reconocemos aquí adentro que hay pecado en nuestras vidas, queridos hermanos, es difícil entonces nosotros pedir lo mejor, lo correcto delante de Dios. En Bartimeo entonces podemos resumir, digámoslo así, que nos enseña cómo nosotros podemos ser salvos a través de nuestro Señor Jesucristo. Es Él el único que nos puede dar esa salvación de su obra y de su boca. Él vino a salvar los pecados de su pueblo, y fue la frase que también el ángel le da a reconocer a la misma María cuando Jesús es engendrado. Jesús entonces podemos acercarnos. Él dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Podemos a Él clamar. Se detendrá de su camino y nos dedicará a su tiempo. Jesús mismo dijo, todo el que Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo afuera. Él, queridos hermanos, es nuestra verdadera fuente. Pero tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón, con sinceridad. Tenemos que acercarnos a Él, y que usted y yo seamos realmente modelos como el mismo Bartimeo, para que mucha gente a través de escuchar el testimonio de lo que Jesús hace en nuestras vidas puedan entonces seguir ese camino. Vuelvo y le digo, yo me imagino que muchos dirían, vaya y pregúntele a Bartimeo, vaya y pregúntele a Bartimeo. ¿Y cuántas veces Bartimeo no habrá compartido esta experiencia? Por eso, hermanos, nuestros dolores, nuestras circunstancias, nuestras limitaciones no pueden ser impedimento para acercarnos a Jesús. Y aprendamos a tener un corazón agradecido, una llama de fuego en nuestros corazones para nunca dejarle, y clamemos duro, clamemos fuerte a Cristo, porque eso ayudará a la fe de otras personas. Al ver cuando usted fue perseverante, cuando no se veía salida, pero tú clamaste y oraste. Muchas veces hay personas que no claman porque tienen tantos paradigmas en sus corazones. Pero cuando ven a alguien que lo hace, lucha, que ha sido valiente, hermanos, se animan a también hacerlo. No podemos dejar que las oportunidades se pierdan, y mucho más la oportunidad de la salvación, la oportunidad de tomar a Cristo, de seguirle por toda la eternidad. Les hablaba a la iglesia en la mañana de un proverbio chino, el cual dice que hay 3 cosas que no vuelven atrás. Primera, una palabra dicha. Cuando la palabra salió, hermano, yo no la puedo agarrar y nada, se fue. Segundo, una flecha lanzada. Salió el arco y para allá fue. Y una oportunidad perdida. No juguemos con los tiempos de Dios. Él es eterno, nosotros no. Nosotros lo que tenemos es el hoy. Hoy. El pasado pasó, el presente, el futuro es incierto. Pero el hoy usted lo está viviendo. Por eso debemos ser sensibles. Y fue la expresión del mismo escritor del libro de Hebreos, donde el Espíritu Santo le dice a la iglesia lo siguiente: si oyeres, oí su voz. No
porque oíste ayer tu voz, ni porque oirás mañana tu voz, sino dice, hoy, si oyeres hoy su voz. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esta generación. Siempre andan vagando en sus corazones. Hoy sí, como que no, como que soy cristiano, como que sí, yo suelto esto. No, hermano, eso no agrada al Señor. Por tanto, y no han conocido mis caminos, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y ni modo de decir, queridos hermanos, que esto es solamente Antiguo Testamento y la ley no. El Nuevo Testamento lo trae a colación. Tenemos la gracia que es en Cristo Jesús. Pero como, queridos hermanos, nos enseña el fiel Bartimeo, ¿qué haremos ante la presencia de Jesús en nuestras vidas? ¿Qué haremos? Y Dios tenga realmente misericordia, porque sé que ustedes, en su gran mayoría, muchos son canal de oportunidad de Dios para otras personas, pero el Señor no será por siempre, queridos hermanos, paciente. Y usted y yo a soltar las capas y a saber qué es lo que hay en nuestro corazón con respecto a Jesús. Amén. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana. Es hermoso, Señor, que tú tomas a una persona ciega, que era, Señor, alguien socialmente despreciado, sin la gracia y en maldición para muchos. Pero tú, Señor, pudiste ver un corazón realmente necesitado, pero más que necesitado, porque ¿qué alma no está necesitada? Un corazón que entendía sobre el reino, sobre la promesa y sobre el Mesías. Este hombre no tuvo posiblemente la oportunidad de leer porque no existiría en esa época. Se fundamentó por el escuchar y lo que podría escuchar por allí. Cada palabra, Señor, alimentaba su corazón y pudo, cuando llegó el momento, comprender quién pasaba realmente era el Hijo de David, el Mesías, su Señor. Permítenos, Señor, entregar nuestra vida de esa manera, reconocer, Señor Jesús, te necesito. Tú eres el Señor para mi vida espiritual. Tú eres mi todo. Yo no puedo sustentarme eternamente. Sobre esta tierra mis días son contados, tú los conoces. Pero yo anhelo habitar la eternidad con mi Señor y mi Salvador. Tú eres el regalo de Dios. Somos afortunados, Señor, los que reconocen su pobreza, su necesidad espiritual, Señor, y claman a ti, porque tú has dicho de ellos es el reino de los cielos. Nada me puede impedir venir a Cristo. Lo que haya sufrido cada corazón, traición, una violación, maltrato, rechazo, lo que sea. Pero el que viene a Cristo y le sigue, Señor, tú le honras.
Guárdanos, Señor, de ser orgullosos como el joven rico que no fue capaz, Señor, de soltar para ir tras de ti y seguirte. Te ruego, Señor, que nos hagas valientes y luchadores, perseverantes, Señor, porque en ti está la fuente de nuestra vida y de nuestra transformación. Especial cuando tú le dices a un hombre, tu fe te ha salvado. Es decir, la fe que se produjo allí, el don del regalo de Dios, porque sabemos que somos salvos no por obras, sino por la gracia. Pero que ese don, ese regalo, esa oportunidad que Dios nos da, Señor, produce su fruto. Ayúdanos, Señor, a amarte y a seguirte. Y cuando nos vayamos de esta tierra, Señor, poder ser de testimonio a otros y que diga, allí estuvo Bar Eduardo, Bar Jessica, Bar Juliet, Bar David, hombres que clamaron, hombres que se dieron cuenta allí en la vera del camino que pasaba quien le podía transformar su vida y su condición, y que abriría sus ojos, que podría contar las virtudes de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ponemos, Señor, nuestras vidas en tus manos y te agradecemos por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.